Sí, Ya, pero ahora sí ya sé. Bueno, estamos estudiando el libro de Efesios. Eh, la verdad que... ¿Y de qué conocimiento tienes tú de la escritura, hija? wow. Bueno, la ¿Con- verdad no ¿No mucho. mucho? ¿Te molesta? ¿Lo apagó? No, ¿No está bien? Ya, si te molesta me avisa. el año pasado ¿Mm? leí hasta el Antiguo Testamento, ¿Ya? ¿Pero por cuando iniciativa propia? sí, por iniciativa propia, ¿Pero por qué? ¿Por una necesidad personal? ¿Por algo? porque quería conocer, Sí, ¿ah? sí, Ah, por claro. curiosidad y porque quería entender como desde los inicios. Ah, ¿Mm? correcto. Bueno, la verdad que, a ver, en un pequeño resumen, aunque la vez pasada también lo hice ver, este se llama la Biblia y la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En total son 66 libros, ¿ya? 39 del Antiguo y 27 de las cartas de Pablo, de Pedro, en fin, de Juan, en fin, todo eso. Ahora, nadie estudia la Biblia, créeme, Iria, nadie estudia la Biblia porque le nace. No, tú no te nació. Ah, no, bueno, sí, es de la necesidad, claro. Es por una imposición del Señor en tu corazón. ¿Ya? El Señor pone en nosotros la inquietud. La Escritura dice que Él te busca primero, no tú lo buscas a Él primero. Él te busca primero y de alguna manera empieza, yo partí igual, cuando era joven, tendría 12, 13 años, empecé a leer la Biblia, en una Biblia que había en mi casa que era castellano antiguo, no entendía nada, no se entendía, pero yo tenía la necesidad de conocer. Entonces, por eso te digo que es Él el que nos busca a nosotros primero hasta que nos encontramos con Él y tenemos un encuentro con Él, y eso es para lo mejor que te puede pasar en la vida. No hay nada mejor ilegal que lo que en tu vida, ni papá, ni mamá, ni esposa, ni esposo, ni hijo, ni nada, nada mejor que Dios. Ahora, fíjate que hoy día justamente estaba preparando el mensaje para mañana, porque me toca predicar arriba, donde vamos, aunque ahora ya no es arriba, pues Matías, aquí en el poblado artesanal ahí. Entonces, estaba preparando y dentro de las cosas que pongo en el mensaje es que hay mucha gente buena. Tú te encuentras con mucha gente buena en la vida, ¿no? Gente que uno es chuta, que buena persona, gente tan honesta, gente tan con tantos valores, ¿cierto? Y como también te encuentras con gente mala, y gente muy mala, y gente muy buena. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la tónica de ellos dos? Buenos y malos y muy buenos, que están todos muertos. ¿Por qué? Porque tanto personas buenas, personas malas, todos muertos. Por una cosa muy simple, por el pecado. ¿Entiendes? Ahora, el punto es que muchos, muchos de estas personas eh, todos vamos a enfrentar la muerte. Matías, tú, yo y todo el mundo. Yo primero espero que sí sea, porque es una cuestión natural, ¿no? O sea, nadie espera que un hijo muera primero antes que un papá, eso es muy natural, ¿no? Pero todos nos vamos a enfrentar. El punto parte de ahí. Después de la muerte. Después de la muerte viene el problema. Porque este es un libro absoluto, es decir, tiene toda la verdad. Y es ahí donde tú aprendes a conocer a Dios. Y entonces, cuando tú mueres, Y, y aunque seas muy bueno, con muchos valores, claro, igual te va a servir. Igual te va a servir que no es lo mismo haber sido una persona buena o muy buena que una persona mala o muy mala. Eso hay una marcada diferencia desde la escritura. Pero siendo que los dos están muertos, los dos necesitan vida. Y la vida se la da Cristo. Cristo lo libra del pecado a estas dos personas. ¿Qué es lo que nos ha pasado a todos nosotros?
Ahora, Irle, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que cuando uno empieza a buscar de Dios, que es tu caso, que es el caso de mucha gente en este momento, ¿cierto? Eh, necesita encontrarse con Él, necesita que alguien se lo presente, que alguien que diga, oye, yo conozco a Dios, te lo presento, y se lo presenta y conoce a Dios, ¿me entiendes? Está en esa búsqueda y eso es maravilloso. Y yo te felicito, hija, porque en realidad es lo mejor que nos puede pasar. Luego viene, después de muerte, tú enfrentas esto, tú enfrentas la cruz, o sea, que es lo que ningún hombre, ninguno de estos cuando muere no ha enfrentado la cruz, porque enfrentar la cruz es enfrentar nuestros pecados, nuestra vida, empezar a autoconocerse y a autovalorarse. Luego de eso, ¿cierto? Parte la vida, pero viene una vida espiritual. En el Génesis, en el libro del Génesis, mire, vayamos al Génesis, les voy a hacer un repasito, para que puedan tener un conocimiento de esto. Y en el Génesis, en el capítulo 2, dice, ya lo voy a encontrar. Mira, el capítulo 2, verso 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, sino que haremos ayuda idónea. Entonces aquí había una instrucción de no comer del árbol, de este arbolito que estaba acá, que el árbol, ¿cierto?, de el bien y el mal. ¿Te das cuenta cómo se asocia con hombres buenos y malos? Entonces, el hombre, de fortuna, comió y entonces desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, ¿cierto?, le pasaron 4 cosas que las vemos acá, mira, un poquitito más adelante, en el capítulo 3, verso 9, mira lo que le pasó al hombre por desobedecer a Dios. 4 cosas que quedaron incrustadas en el corazón de todos nosotros. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, lo primero. ¿Qué es lo que tuvo? Miedo. Porque estaba desnudo. O sea, hubo entendimiento de que tuvo miedo. Lo primero que le surgió al hombre es miedo. Después tuvo entendimiento que estaba desnudo. ¿Y qué le dio? Y me escondí. O sea, tuvo vergüenza y se escondió. O sea, primero tuvo miedo, tuvo vergüenza y se escondió. Y por último, mire, lo más delicado. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, mire la respuestita. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, bueno, en fin. Pero, ¿en qué es lo que vemos acá? Justificación. ¿Entiendes? El hombre se justificó. Por ella, yo comí. O sea, no es mi problema. Se justificó. Entonces, esas 4 cosas están incrustadas una vez que el pecado entró: miedo, vergüenza, ocultamiento, tendemos a estar aislados, a aislarnos por una cuestión natural, y justificación. Y el hombre, al comer del árbol del bien y del mal, aprendió a conocer y Dios lo castigó, lo echó del huerto, y de ahí parten los problemas de todos nosotros, porque por transmisión de genética, que ahí tienes, cuando hay XX y XY, ¿cierto? Este es la mujer, este es el hombre,
cuando se unen, tienen otro hijo que puede ser un XX o un XY. En esta transmisión ya se transmitió el pecado. ¿Entiendes? Pecado. ¿Qué pecado? El de la desobediencia ante Dios. ¿Y cuál fue el castigo? Muerte espiritual. Entonces, todos los hombres y mujeres nacen muertos espirituales, Matías, ¿o no? No. ¿Cuándo nacen? ¿Cuándo se activa? Claro, cuando pierde el estado de inocencia. ¿Bien? No nacen muertos, nacen con vida, pero a la edad de 11, 12, 13, algunos a los 8, 9, despiertan al estado de conciencia y ahí se activa el pecado y desde ahí, ¿cierto?, quedan al desamparo y si es que mueren sin Dios. Y ese es el problema. Pero Dios siempre nos da oportunidades de, ¿cierto?, de conocerlo y de valorarlo. Ahora sí que después de esta pequeña introducción, vamos al libro de Efesios para estudiar un poquitito y lo vamos a conectar con Pablo, que es el gran apóstol del Nuevo Testamento. Ya, el Nuevo Testamento es lo que está del último libro de Malaquías. Ahí viene el Nuevo Testamento donde están los 4 evangelios. En fin, ¿tu familia es católica, Hilde? ¿O no es creyente tu familia? Sí, es ¿Sí? católica, pero aunque ¿No profesan? Claro. Ah, claro. Bien. Capítulo 3. ¿Quieres leerlo, Matita, por favor? Del verso 1 en adelante, porque nos vamos a estudiar ahora desde el 8 en adelante. Sí, del 3.1, del 3.1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que nos fue dada para con vosotros, que por revelación nos fue declarado en ustedes, como antes fue escrito brevemente, poniendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, nos fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Amén. Gracias, Matías. El verso 8, que no que les corresponde ahora, dice: a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo era un hombre tremendo, era un joven que en su etapa juvenil estudió mucho la Biblia, ¿ya? Estudió mucho con un gran maestro que era Gamaliel. Entonces él conocía la ley al revés y al derecho y se había hecho ciudadano romano y perseguía a la iglesia. Por eso dice, porque Pablo se sentía que era el más pequeño de todos los santos. Cuando Dios lo llamó en el libro de Hechos, ¿cierto?, iba persiguiendo a la iglesia, ella persiguiendo a todos los cristianos. Y Dios lo llamó, lo botó del caballo, se le apareció una luz inmensa, se le apareció Dios en persona, el Señor Jesucristo se le apareció en persona y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿quién eres?
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, pegarle una punta de fierro. Y entonces Pablo, ¿cierto? Ahí logra entender por primera vez que el Señor sí existía, porque él siendo judío no entendía por qué había existido Cristo y por qué era el nuevo nacimiento de la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento, Pablo era considerado Saulo, se llamaba Saulo antiguamente. Nació en Tarso, en la provincia de Sicilia, eso queda en Turquía. Era un ciudadano romano de la tribu de Benjamín, o sea, tenía muy buena situación económica Pablo. Educado con Gamaliel. Gamaliel tenía una gracia Gamaliel que a pesar de que no se convirtió al evangelio, él vivía la ley. Un día dijo, cuando estaban persiguiendo a los cristianos, y esa era una de las cosas que más lo identifica a Gamaliel, él dijo algo que es muy interesante, dijo, si esta cesta por los cristianos es de Dios, va a permanecer, pero si no, va a desaparecer. Y así son las cosas también, ¿no? Cuando las cosas son de Dios, permanecen para siempre. Cuando las cosas no son de Dios, desaparecen. Porque la Escritura dice también que Él abre puertas y nadie las cierra. Y Él cierra puertas y nadie las abre. ¿Quién puede abrir una puerta que Dios cerró? Imposible. ¿Entiendes? Ahora, puedes buscar, por favor, veamos un poquitito la vida de Pablo, ¿no? Hechos capítulo 7, Hilde, por favor, tú lo puedes leer del 54 al 60. Hechos capítulo 7, 7:68. Eso, ayudaré con eso. Sí, del verso 54 al 60. Aquí vamos a conocer un poquito de Pablo, ¿ya? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está Saulo, ya, ahí aparece. ¿Y apedreaban? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. ¿Ya? Hay dos detallitos. Cuando las personas mueren, duermen, ¿ya? Duermen. Algunos, los que van hacia el cielo, a la presencia de Dios, los que van hacia abajo sufren. Bueno, aquí está la primero. Saulo era llamado antiguamente, antes que fuera llamado Pablo, era Saulo, era un perseguidor. O sea, Esteban era un discípulo del Señor Jesucristo que empezó a predicarle. Y los judíos no podían entender porque tenían velado el entendimiento y los apedrearon. Entonces Saulo, que estaba ahí, justificó la muerte porque era el encargado. ¿Ya? Veamos ahora, por favor, Luchito, léete del 8, del 1 al 3. Un poquito más adelante. Ahí mismo, en la página es. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya, eso hacía Pablo, ¿ves? O sea, era perverso, era malo. Los perseguía, los arrastraba, los castigaba y los entregaba a la cárcel. Ya, había partido esa gran persecución. Y miren el capítulo 9, un poquito más adelante, lo voy a leer yo. Aquí viene la conversión de Pablo.
después de haber perseguido a la iglesia, de ir por todos lados buscándolos, apresándolos, castigándolos, torturándolos, matándolos inclusive, justificando la muerte, Pablo se convierte. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, lo que yo te decía en delante, ¿ves? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Entonces ahí viene la conversión de Pablo, porque se le aparece Dios y lo deja ciego, tuvo 3 días ciego. Entonces por eso que él se sentía, cuando leemos el texto base que leímos en Efesios, dice, a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar el evangelio a los gentiles. Entonces él sabía lo que había hecho en contra de la iglesia, que él había perseguido, la había torturado, había consentido en la muerte. Entonces se sentía tremendamente arrepentido. Entonces por eso que Dios luego le cambia el nombre, ya deja de ser Saulo y pasa a ser Pablo. Ya él lo llama Pablo. Y era educado por Gamaliel y le cambió el nombre. Ya fue un persecutor, veía el cristianismo como una herejía y una amenaza para el judaísmo, por eso que lo persiga. Fue educado estrictamente en la ley mosaica. Ahora, Pablo tenía una misión, y su misión era perseguir a todos los herejes. Los herejes éramos nosotros, la gente que se había convertido al evangelio, ¿no? Y su misión era anunciar, ¿cierto?, dónde estaban los herejes, perseguirlos y matarlos. Pero cuando se convierte al evangelio, el Señor le cambió el propósito de vida, le cambió la misión de vida. Ahora, la pregunta es, ¿cada uno tiene una misión en la tierra? Sin duda, sin duda. Tú no naciste por casualidad, tú tampoco, Matías, yo tampoco. Tenemos una misión en la tierra. El punto es saber cuál es la misión. Yo tempranamente lo supe. Creo que tú leíste el libro donde yo mostraba cómo me había convertido el Señor, ¿no? Entonces yo en ese momento supe cuál era mi misión en la tierra. Yo estuve, bueno, en referencia personal, ¿no? Yo cuando entré a estudiar en la universidad estuve a punto de irme a la salud. Y estuve ahí en la duda con la salud o la educación. Me vino un bajón, porque yo quería estudiar esto era lo mío. De hecho, siempre ha sido lo mío. Pero me surgió la necesidad de ir por el lado de mi mamá, porque mi mamá estaba en salud. Entonces dije, me gustaría, porque siempre me gustaba investigar, me gustaba curiosear, y decía, tecnología médica me da la posibilidad de investigar. Y ahí estaba, tuve eso. Y después dije, no, yo supe, y dije, no, pum, tuve una duda, pero mi misión yo la supe tempranamente, ¿me entiendes? Entonces yo sabía que venía, y yo sabía, mira, otra referencia personal, mis juegos cuando yo tenía como 12, 11 años, no sé si esto te lo he contado, Matías, pero yo ponía cucharas, ponía platos, ponía tazas, ponía vasas, y me empezaba y les predicaba. Ese era mi juego. Señoras cucharas, yo me veo, señores tenedores, hoy vengo a traerle un mensaje. Y les predico. Y yo no tenía idea, nadie en mi casa hablaba de Dios. Mi abuelo era un ateo impedido, mi mamá una comunista de
pucha, de color colorado, así extrema. Pues mi mamá y mi abuelo eran comunistas, ateos los dos. Mi mamá más cercana a Dios, católica, pero metía con todas esas vainas que te... Entonces a mí nadie me enseñó, pero sin embargo yo había en mi corazón algo. Y yo leía la Biblia solo, me gustaba ir a escuchar el mensaje de Dios, nadie me obligaba a mí, pero el Señor me había andado buscando. Y yo le predicaba al escuchar, entonces yo me doy cuenta que siempre tuve una misión en la vida, ¿me entiendes? Entonces, el punto es ahora, se las devuelvo a ustedes. ¿Cuál es tu misión, Hilde? ¿Cuál es tu misión, Matías? La misión más básica que todo hombre y que toda mujer necesita entender es servir a Dios. Partir. Y Él hará, ¿cierto? Con cada uno lo que Él estime. O sea, si tú estás en psicología, si tú estás en tu profesión, cada uno en su profesión, ahí sirvan al Señor, ¿entiendes? Ahí sirvan al Señor. En los demás, tratando de siempre de dar buen testimonio y de ser luz para los que no tienen luz. Ahora, tu herramienta, tu profesión es una tremenda herramienta, es una herramienta que si tú empiezas a... Mira, Hilde, el mundo está lleno de psicólogos, está lleno de psicólogos, está lleno de médicos, está lleno de médicos psiquiatras, pero hay una diferencia notable entre un psiquiatra cristiano, un psicólogo cristiano, una psicóloga cristiana, un ingeniero cristiano, un educador cristiano. ¿Por qué? Porque tiene otro sentido la vida. Y sobre todo tú, que tu profesión te obliga de alguna manera, no es que te obligue, pero te lleva a ayudar a las personas a superar sus traumas, superar sus cosas. Entonces, ¿cuánto más si tú a todo el conocimiento científico que te entregaron en la universidad le aplicas el conocimiento bíblico? Y eso es una herramienta pero poderosísima para poder ayudar a las personas. ¿Entiendes? Porque las personas necesitan ayuda, todos necesitamos ayuda en un momento dado, todos necesitamos consejo, en un momento dado todos necesitamos que nos tiendan una mano, necesitamos que nos apañen, que necesitamos que nos brinden seguridad, cariño, afecto, precisamente por estas cuatro cosas, por estas cuatro cosas que les contaba, porque quedó incrustado en el corazón el miedo, ¿se acuerdan cuál más? Vergüenza, ocultamiento y justificación, ¿cierto? Esas están en nuestro corazón. Entonces, cuando nos pasan cosas, cuando nos pasan cosas malas y y nos dan hasta vergüenza, las ocultamos en la bodega que está metida ahí adentro. Entonces, tratar de entrar a esa bodega y sanarse internamente, no es de forma autónoma, aunque algunos, pero son muy contados, que hacen sanidades interiores solos, ¿no? Pero son casos excepcionales. Pero necesitan una llave que les ayude a entrar a esas bodegas y a abrir esas. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a abrir las bodegas, no todo el mundo está dispuesto. Y tú mejor que nadie sabes, cuando has tratado, ¿cierto?, que a la gente le cuesta entrar a esos cuartos oscuros que tenemos metidos en la mente. ¿Por qué? Porque es difícil, es duro. Son nuestros traumas de infancia, son nuestros traumas de juventud. Por ejemplo, lo que les pasó a ustedes. Yo sé que el Señor los protegió. Ah, ¿están golpeando? Ah, pensé que estaban protegidos. Entonces, lo que les pasó puede haberles causado un tremendo trauma. De hecho, hay algo que yo siento que al menos a mí me hizo acercarme mucho más a Dios, Gloria a que Dios. fue ese día que nos pasó eso. Claro, estábamos asustados y luego tuvimos miedo, no sabíamos qué hacer. Y yo creo que como esos fueron los primeros 3 a 5 minutos. Y luego pensamos en qué podíamos hacer, ya, qué hacemos para salir de esta situación. Y recuerdo que con Mati nos pusimos a orar. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Y oramos bueno, dimos las gracias porque estábamos bien. Amén. Y también oramos por las cosas que eran como importantes, como las cosas materiales que eran importantes en ese momento. Y me acuerdo que por las cosas que más oramos fueron por el celular de Matías, que teníamos su material de trabajo, y por el auto. Bueno, a pesar de que habían otras cosas más de valor, pero era como lo que más necesitábamos. Y luego en 30 o 40 minutos
pudimos encontrar exactamente las cosas con las cuales estábamos pidiendo. Aleluya. Qué bonito. Sí. Sí. Claro, pero ¿te quedó trauma, hija? No, o sea, como para no bloquearse y sentir un miedo atroz. No, qué pero bueno. sí anda con cuidado. Sí, eso significa que, claro, o sea, tú aprendes. Aprende a no exponerte, a andar con cierto cuidado. Claro, lo material todo se repone, pero claro, y de hecho ya se repuso, entiendo, ¿no? Ya Matías recuperó su edad, el auto yo lo veo que está impecable, está súper bien. Entonces, de alguna manera, bueno, el Señor permitió que la oración fuera escuchada. Porque otro, ¿qué pasa? ¿Qué? Si no existe Dios, si, ¿cómo me pasan estas cosas? Se ponen a reclamar, ¿no? Y eso es genial, eso es maravilloso. Entonces, claro, volviendo al punto, ¿no? El tema es cómo enfocamos nuestra vida, ¿cierto? En darle sentido de misión, ¿entiendes? En darle sentido de misión a nuestra existencia. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con Dios y tú ibas camino para allá y ese te dice, no, es de la cruz para acá. Tú empiezas a entender, ¿cierto? Empiezas a entender que tienes que renovar tu mente, que tienes que cambiar tu corazón y eso te toma toda una vida. Y eso se llama, por eso que habla Pablo, si puedes leer el verso 8, hijo, eso se llama proceso de santificación, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Ya. me puedo dar esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las indisfrutables riquezas. Ya, que soy el más pequeño de todos los santos. Cuando tú te conviertes al Señor y dices, Señor, yo abro mi corazón, yo quiero que tú entres en mí, tú sientes que tú sientes que entra en el, tocar una fuera, que entra en tu corazón, ¿cierto? Independiente de que algunas conversiones son, pero espectaculares, ¿no? Gente que yo me la lloré, no sé, 3 días, porque fue, pero hay amigos míos que no se le movió ni un pelo, pero se convirtieron. O sea, depende de cada persona. Tiene que ver con la cuestión emocional. Yo era demasiado emocionalista. Pero en fin, independiente de eso, ¿cierto? ¿Qué te significa? Que inmediatamente tú te conviertes en el evangelio y eres santo. ¿Se acuerdan de lo que pasaba? Santo y justo. ¿Se acuerdan de que le había compartido esto? Justo. Eres justo. Justo desde el punto de vista bíblico, que no es ser justo desde la mirada humana. Justo es un hombre que está justificado, es decir, tienes a alguien que te justificó. ¿Entiendes? Así como cuando un cabro chico falta al colegio, llega un justificativo y dice, a ver, ¿y qué te pasa, Pedrito? ¿Por qué faltaste ayer? Allí, aquí está. Ah, ok, ya, entra Pedrito. Lo mismo pasa con nosotros. Y usted se justifica y ya puede entrar al cielo. Eso es un hombre justo, una mujer justa y una mujer santa. Por eso que el apóstol dice, soy el más pequeño de todos los santos, porque él se daba cuenta que había perseguido a la iglesia. Entonces, como la persiguió, los buscó para matarlos, para castigarlos, él se sentía que era el más pequeño de todos los santos que el Señor había llamado a su iglesia. Sigamos con el verso 9, porque todavía tenemos unos minutitos. Dice 3:9. ¿Lo tienen, Matías? ¿Qué dice el 3:9, hijo? Dice, Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ya. El misterio es que llegó el tiempo y la inclusión de los gentiles en la promesa de salvación a través de Jesús. Ese era el misterio. ¿Cuál era el misterio? Porque la salvación era solamente para el pueblo judío o israelita, ¿cierto? Que ahora están en guerra. Para ellos nomás era la salvación. Solamente para ellos. Nadie más. Solamente era para ellos. Sin embargo, con Cristo, cuando bajó, encarnó, tomó un cuerpo de hombre, ¿cierto?
La escritura, creo que yo les compartí esto, si no se los compartí, se los voy a compartir ahora, si no, lo voy a repetir porque es súper interesante. La escritura dice que él no conoció pecado. ¿Lo escuchaste, Matías? Esto lo compartió, ¿no? Sí, lo compartí. Él no conoció pecado. Y que por nosotros se hizo pecado. ¿Por qué? Porque esto partió en el Génesis. Cuando el hombre comió de este árbol, ¿cierto? Entró en pecado. Entró en pecado. Y él no conoció el pecado. Cristo no pecó ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera con el pensamiento. Que a nosotros el pensamiento nos juega en contra todos los días y a cada rato. Él no lo conoció el pecado. Por ejemplo, a ver, te invento. ¿Tú conoces a Ricky Martin? No. ¿Tú conoces a Ricky Martin? O sea, lo conocemos por la televisión, pero sabemos de él, pero ¿tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Yo no lo conozco, yo he escuchado sus canciones, pero yo no lo conozco. Bueno, para guardar las debidas proporciones, ¿no? Cristo no conoció el pecado. No lo conoció. Él sabía del pecado. Él entendía que en el mundo había pecado, pero él no lo conoció. Así como nosotros escuchamos las canciones de Ricky Martin, qué sé yo, no sé, de Mercedes Sosa, o qué sé yo, no sé, Javiera Parra o Violeta Parra, quien sea. Yo no los conocí, pero yo he escuchado sus canciones. Asimismo, Cristo no conoció el pecado. Dice, al que no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo pecado? ¿Cuándo se hizo pecado Cristo, Matías? En la cruz. Él cargó el pecado y mira, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Ahora somos justicia, ¿ves? Somos justos. Para que nosotros, justicia de Dios en Cristo. En Cristo somos santos y somos justos. Ahora, fíjense lo que les voy a contar. Cristo cuando estaba muriendo, cuando subió al Getsemaní, o sea, iba camino a la muerte, camino a la cruz, enfrentó 3 cosas terribles para él. Él no conocía el pecado y él tuvo miedo. Por primera vez, él sintió el miedo. ¿Sabes cuál miedo? De sentirse solo. Él tuvo 3 cosas que lo afectaron. Primero, el pecado, que no lo conocía, y se iba a enfrentar al pecado. Segundo, el sentirse solo. Nunca en su vida, nunca en su existencia, que no sabemos cuándo fue, nunca se había apartado del Padre, nunca. Y por primera vez él sabía que estando colgando en un madero iba a estar abandonado. No había nunca experimentado lo que era sentirse solo colgando en un madero. Y lo otro, nunca había sentido la muerte. Esas 3 cosas enfrentó Cristo. Entonces, cuando estaba orando en el Getsemaní, dice la Escritura que su sudor eran como lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque era tanto el miedo, tanto el dolor que sintió de enfrentar la cruz, de enfrentar el pecado, de enfrentar la soledad y de enfrentar la muerte, que sus gotas de sudor eran como verdaderas gotas de sangre. ¿Te fijas? Entonces, Cristo lo enfrentó para darnos santidad, para darnos justificación y para darnos algo súper importante, que todavía algún día lo vamos a experimentar, la glorificación. Glorificación. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que es la glorificación, Matías? ¿Te acuerdas? ¿No? La glorificación es cuando el hombre, todavía no, ningún hombre ha sido glorificado. La glorificación es el mismo cuerpo que tiene Cristo, el mismo cuerpo que tienen los ángeles, que no están sujetos a la ley de la materia. O sea, los ángeles están aquí, nosotros no los vemos, probablemente aquí hayan ángeles, y los ángeles pueden pasar murallas, no están sujetos a la materia, tienen otro cuerpo, tienen un cuerpo espiritual. Esos tienen un cuerpo glorificado, ellos nacieron con un cuerpo glorificado, a diferencia de nosotros. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto, ¿cierto? Como dice el verso 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Cuál era el misterio escondido? Desde los siglos
en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál era el misterio? El misterio era que la salvación iba a llegar a los gentiles, a los hombres que no eran judíos. Y ahí entramos nosotros. ¿Entiendes? Dios, ¿por qué hizo esto Dios? Porque Israel dijo, no creemos en él. Entonces Dios miró, dijo, ya, ok, la iglesia. Y formó la iglesia. Pero esto no es porque veamos, plan B. ¿Plan B de Dios? No. Esto estaba planificado antes de la fundación del mundo, de que la iglesia se iba a formar. Y que íbamos en algún momento, no sé si reemplazar, pero íbamos a cumplir la función de Israel en el mundo. Y la iglesia es la que habla de Dios. Israel quedó apartado, ellos tienen su propia ley, su propia... Pero la iglesia, ¿cierto?, es a nivel mundial que logra santificación, justificación, redención, remisión, propiciación, glorificación algún día a través de todo esto que es el proceso de santificación. Entonces, por eso que Pablo dice de aclarar cuál es el misterio en que nosotros pudimos entrar, tenemos los mismos privilegios que todos los que ya están en la presencia del cielo, ¿cierto?, de gozar para siempre de Dios. Ahora, siempre yo explico esto, Hilda, porque es algo que aprendí hace muchos años, que la vida, ¿cuánto puede durar? ¿Cuántos años puede durar la vida, Hilda, más o menos? ¿Cuántos piensas tú que puede durar? En promedio. ¿Ah? 80, ¿cierto? Eso es lo que más o menos ya, de ahí ya para arriba ya como que estás en los descuentos, ¿no? O sea, estás jugando como los últimos minutos del partido. Aunque algunos los echan antes para arriba, ¿no? Algunos los 50, 60 años ya se van para arriba, que no les queda otra. Entonces, pero mira ahí. La vida eterna, para que tú calcules la vida eterna, desde Punta Arena, bueno, yo soy muy malo para el dibujo, pero aquí está Chile, que sea Argentina y todo lo demás. Acá hay un estrecho que se llama Estrecho Magallanes. Si tú te paras en el último fiordo de aquí, ¿cierto? De aquí, hace cuenta que cada metro es un año. Tú puedes recorrer Chile 100 metros. 100 metros, no sé, una distancia de 100 metros. Esa es la vida más o menos en promedio de un hombre. La vida eterna es ir hasta el último fiordo de Canadá, ida y vuelta. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Esa es la vida eterna. Y esa se la pierden todos los hombres y mujeres buenos y malos. Muy buenos o muy malos. Se la pierden. ¿Por qué? Porque Dios les dio 5 capacidades: libertad, voluntad, sensibilidad, conciencia e intelecto. ¿Entienden? Entonces ellos tuvieron la libertad de decir, cuando le dijeron, oye, ¿sabes que Dios existe? Ah, sí, bien por ellos. Bien por ti, pues, pásalo bonito. Disfruta tú. Pero yo, no, perdóname, yo no voy a creer en lo que tú crees. No. Los intelectuales, por ejemplo, esto lo desechan abiertamente. Y la verdad que están en un tremendo problema, porque este problema se expresa cuando ellos mueren. Y ahí parte el problema del hombre. Cuando el hombre muere, determina hacia dónde va. Hacia un castigo eterno o hacia una paz eterna, que es lo que les dice la Biblia. Y por eso que se predica el Evangelio. Por eso que se predica, para que el hombre tenga la posibilidad de salvarse, que pueda recibir la Escritura como parte de su vida, de modo que al final del tiempo tenga la posibilidad de vivir eternamente. La vida eterna, algunos teólogos plantean que después de el rapto de la iglesia, ¿cierto?, la subida al cielo, el juicio final, la tribulación, el juicio final, todo eso, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahí se sabe de la Escritura. Hay cosas que no, el Señor las dejó veladas, ¿no? O sea, no las reveló, las dejó veladas. Algunos plantean que Dios hizo el universo, pero es mayúsculo, que vamos a ir a conquistar eso. Dios nos va a mandar a todos esos lugares, a los millones de seres humanos que han sido salvados, porque vamos a tener cuerpos, ¿cómo eran los cuerpos? Glorificados. Glorificados. Y a través de eso se puede viajar en
en distancias siderales y todo eso. ¿Dónde habita Dios, María? ¿Te acuerdas dónde habita? Tercer cielo. El primer cielo, y con esto ya finalizo para no alargarla tanto. El primer cielo es esto, acá, ¿ya? Esto que vemos acá. Saliendo de esta atmósfera, tú quedas en donde están todos los planetas, el Sol, la Tierra, el sistema solar, ¿ya? Este es el segundo cielo. Cuando se sale del sistema solar, se llega al cosmos. Y sobre el cosmos está el tercer cielo. El tercer. Ahí habita Dios. Allá vamos a habitar un tiempo. Y después volvemos a la tierra aquí. Aquí este puntito tan chico, y específicamente bajamos con el Señor a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo hacer? No tengo idea. ¿Qué idioma va a hacer? Va a haber un idioma universal que es el idioma angelical, que algún día lo vamos a poder compartir. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, hay harto que hacer. Hay harto que hacer porque todos vamos a estar trabajando en la obra del Señor. Pero eso, otro estudio para que más adelante lo podamos compartir. Oremos. ¿Tienes duda, Hilde? ¿No? ¿Matías, alguna duda? ¿No? Ya, vamos a parar la grabación, hijo. Ya está.